Continuando pues con la presente diligencia de juicio, de acuerdo al orden establecido previamente, continuaremos enseguida con el desahogo de la prueba testimonial admitida a ambas partes. Como se dijo, se procedería primeramente al desahogo de la prueba testimonial admitida con cargo a la parte actora y enseguida con la prueba testimonial admitida con cargo a la parte demandada. En relación a esta prueba, hacemos constar en este acto que, si bien la misma se preparó debidamente, se llevaron a cabo las citaciones correspondientes. El día de la fecha, a las 9:45, se exhibió un certificado de enfermedad en el que se hace constar que el señor Abelar Bardel Miguel Ángel no puede estar presente toda vez que fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Ciertamente este procedimiento quirúrgico lo fue con anterioridad. Sin embargo, la constancia que se nos trae en este acto se está recibiendo, está expedida el día de la fecha, y con lo cual esta autoridad considera que es suficiente para tener por acreditada su inasistencia a esta diligencia, a esta audiencia. En virtud de eso, vamos a desahogar la prueba que corresponde si las partes son conformes con los testigos que tenemos aquí presentes, y diferiríamos en la conclusión de la presente audiencia para recibir el dicho del testigo que nos falta y el resto de la audiencia final de juicio con posterioridad. ¿Tienen alguna manifestación al respecto, parte actora? Estamos conformes con su decisión, señor. ¿Parte demandada? Bien. Entonces, desahogaremos la prueba con los testigos presentes y con posterioridad decretaríamos lo correspondiente en relación al testigo ausente. Bien. Al inicio establecimos el orden de los testigos. Me establecieron que nosotros propondríamos el orden, determinamos que primeramente debía de ser el señor Uriel y con posterioridad J. Santos Quesada. Entonces, secretaria, ¿de acuerdo? ¿Me hace el favor de hacer pasar al señor Uriel? ¿Sí? Pausa, Uriel Jáuregui Jiménez. Señor, usted ya fue debidamente protestado al inicio de la presente audiencia para que se conduzca con la verdad en lo que va a manifestar. Vamos a proceder al desahogo de la prueba a su cargo ofrecida por la parte actora. La forma del desahogo de la prueba es que el abogado de la parte actora le va a hacer las preguntas que considere pertinentes. Usted va a contestar lo que usted sepa y le conste únicamente. No va a esperar a que yo califique o determine calificación de preguntas. Únicamente yo habré de intervenir si considero que las preguntas no deben de ser contestadas. ¿Sí? Secretaria, ¿me hace el favor de tomar los generales del testigo? Su nombre completo, por favor. Uriel Jáuregui Jiménez. Domicilio. Es calle Tenamás 37. ¿De aquí de Nochistlán? Nochistlán, de Mejía, Zacatecas. ¿Dónde es usted mexicano? Sí, mexicano, casado, mayor de edad. ¿A qué se dedica? Comercio, agricultura y ganadería. ¿Originario de Nochistlán? De Nochistlán, ¿Y Zacatecas. vecino del domicilio que nos ha dicho? También. Se le concede el uso de la voz al abogado de la parte actora. Le recuerdo únicamente, licenciado, que las preguntas, si bien son abiertas, tienen que referirse al objeto en materia del litis. Adelante. Señor Uriel, ¿usted conoce al señor Humberto Sigala Muñoz? Sí. ¿Desde hace cuánto lo conoce? Pues ya hace mucho tiempo que lo conozco, no me acuerdo.
Señor Uriel, se va a dirigir a mí. Sí. El abogado va a preguntar, pero usted se va a dirigir a mí. Le preguntaba que desde hace cuánto lo conoce. Pues exactamente no me acuerdo cuánto, pero tengo muchos años de conocerlo. Aproximadamente. Pues entre 10 y 20 años. ¿Por qué lo conoce? Pues en el comercio se conoce uno a todos los vecinos de aquí de la comunidad. En los años 2004 y 2005, ¿usted tuvo algún cargo dentro de la asociación ganadera local de esta ciudad? Sí, ¿Recuerda cuál fue? exactamente no me acuerdo por las fechas, ¿verdad? Pero he participado, ahí estuve en una primera vez como tesorero, después de esa administración hubo otra donde fui presidente y después de la otra administración cuando estuvo Don Santos fui presidente del comité de vigilancia. Estando en ese cargo, ¿usted recuerda algún trato o negocio que haya tenido con el señor Humberto Sigala Muñoz? Bueno, en ese tiempo ocupó dinero la ganadera y Santos le pidió dinero a don Humberto y se lo facilitó. ¿Se acuerda aproximadamente cuánto habrá sido el dinero que le prestó? Pues es que hace mucho tiempo, de esto hace como 10 años, no me acuerdo exactamente cuánto, pero debe estar en documento ahí. En el tiempo que usted estuvo en su cargo, ¿sabe que se le haya pagado al señor Humberto lo que le debía la asociación ganadera? Creo que no le pagaron todo. Algo que recuerde que se le haya pagado. Creo que la primera, el primer documento está pagado, no me acuerdo de fechas ni de montos tampoco, pero sí, el primer documento se le pagó. ¿Sabe usted por qué el resto de los documentos no le fueron pagados? No, desconozco por qué no le han pagado. ¿Se da cuenta usted de en qué fue utilizado el dinero que le pidieron prestado al señor Humberto en la asociación ganadera? De todo no, lo primero eso que se le pagó fue para una adquisición de una maquinaria para hacer una mezcladora de forrajes y alimentos para ganado. Lo demás, pues algo de lo mismo necesidades que tenía la ganadera. Al estar usted nos acaba de comentar que tuvo usted varios cargos. Para que el presidente de la asociación ganadera pidiera dinero, ¿qué se requería de los socios? Le dan, o sea, con ese documento que tiene es el documento para tomar decisiones y hacer todo el movimiento financiero de la de esta. Yo pienso que es suficiente. ¿Cómo lo autorizaban el resto del comité de la asociación para que pidieran los préstamos? ¿Verbalmente, por escrito, cómo lo pedían? Pues yo creo que fueron verbalmente. Además de don Humberto, ¿recuerda usted a alguien más a que le hayan pedido prestado en la asociación ganadera en el tiempo que usted estuvo? En una ocasión, ahora está afinado don Juan Martínez, no me acuerdo qué era el otro apellido, me abordó y me dijo que le habían pedido y le dije, bueno, pues yo no me doy cuenta, le dije, pero pues si le debe, pues que le paguen, ¿verdad? Pero no sé en qué terminaría eso también. ¿Eran igual todos los préstamos, se hacían de la misma manera que con don Humberto? Yo creo que sí, debe haber habido documentos que costara, ¿verdad? Todo lo que acaba de contestar que usted lo sabe, ¿por qué lo sabe? Pues porque se da uno cuenta de la situación, ¿verdad? Cómo se va desenvolviendo la administración. De mi parte es todo, señoría. ¿Tiene preguntas que formular? Sí, su señoría. Adelante. Al haber manifestado, señor Uriel, que usted cree que
le daban autorización verbal, ¿no se da cuenta usted si existe algún documento o debe de existir algún documento para la autorización? No, no me doy cuenta, licenciado. En los estatutos de la Asociación Ganadera faculta al presidente para solicitar préstamos sin necesidad de la intervención del tesorero o del comité de vigilancia. La verdad lo desconozco ahora porque ya hace mucho tiempo y no lo maneja uno muy seguido, como ustedes manejan esos detalles como licenciados, sí lo puede tener presente ustedes, pero uno como tiene otras actividades, no lo está uno manejando seguido y no se acuerda uno. De hecho, esto ya tiene pues muchos años. ¿Sí viste o vio esos pagarés, 3 pagarés que se le adeuda al actor, el señor Santos Quesada? Siéndole sincero, no me acuerdo porque pues hace mucho tiempo de esto. Si los vi, si no los vi, no me acuerdo. O sea, de la única manera fuera que yo los hubiera firmado y estuviera ahí mi firma y hubiera dicho, pues sí los vi, los firmé, hasta los leí, pero la verdad no me acuerdo, ¿para qué le voy a mentir? ¿Recuerda si se celebró alguna asamblea para autorizar a Santos a pedir esos préstamos? No, no recuerdo. ¿Sabe usted si fue el tesorero o el secretario con el señor Santos a pedir esos préstamos al señor Humberto Quesada? No, no sé. No tenemos preguntas. Serían todas las preguntas. Con ello tenemos por concluido la recepción del testimonio del señor Uriel Jauregui Jiménez. Le pedimos, por favor, que pase a secretario, lo lleva por favor nuevamente al cubículo y que haga pasar al testigo Santos Quesada. Señor Santos Quesada, le recuerdo que está usted protestado para que se conduzca con la verdad en lo que va a manifestar. Estamos en el desahogo de la prueba testimonial admitida a la parte actora. Estoy cayendo en la cuenta que usted fue admitido como testigo tanto por la parte actora como la parte demandada. Entonces les propongo a los abogados aquí presentes, si por economía procesal recibimos en un mismo dicho, en un mismo acto, el dicho del testigo por ambas partes, o quieren que procedamos primero a la prueba de la parte actora y luego procederemos a la prueba de la parte demandada. Por mi parte me gustaría más bien así, de esa manera, de esa última forma, que primero el actor lo interrogara y enseñara la parte demandada. Sí, también me gustaría de la misma manera. Que fuera la prueba de la parte actora completa y luego de la demandada. Perfecto, muy bien. Entonces iniciamos pues con el desahogo de la parte actora. La forma de desahogar la prueba es la siguiente: usted se va a dirigir siempre para conmigo. Las preguntas las van a formular los abogados. Primeramente el abogado patrono, el abogado de la parte actora, él va a formular las preguntas son abiertas, sus respuestas igualmente son abiertas. Les recuerdo, licenciado, únicamente que tengan relación con el litigio que estamos tratando. Adelante. Don Santos, ¿usted conoce al señor Humberto Sigala Muñoz? Sí, sí lo conozco desde hace tiempo, ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo que lo conoce? unos 15 o 20 años. ¿Y por qué lo conoció? Bueno, primeramente porque pues, se dedica a la actividad, ¿verdad?, que todos los productores de ganado nos dedicamos. Después porque cuando estuve en la asociación, pues él era socio de ahí de la asociación. Y aparte también porque él, uno de sus quehaceres que tiene pues, es prestar dinero a crédito, y nosotros en ese momento tuvimos necesidades
y lo solicitamos unos créditos con él. Entre los años 2004 y 2005, ¿qué cargo usted tuvo dentro de la Asociación Ganadera? 2004-2005 fue como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local de Nochislán. Ya estando en ese cargo, ¿recuerda usted algunos de los tratos que haya tenido con el señor Humberto Sigala Muñoz? Pues aparte de la compra que nos hacía de insumos, también lo ocupamos con algunos préstamos para dicha asociación en el momento que nosotros estábamos dirigiendo el consejo directivo de la Asociación Ganadera. Entre esos tratos, acabo de mencionar que les hacía préstamos. ¿Recuerda cuánto fue lo que les prestó mientras usted estuvo de presidente en la Asociación Ganadera? Sí, fueron 3 pagares en 3 ocasiones, 2 de 60 y 1 de 50. ¿Esos pagarés mientras usted estuvo de presidente fueron liquidados? No fueron liquidados porque no tuvimos la solvencia económica para hacer los pagos correspondientes. Quien le siguió en la Asociación Ganadera en el cargo que usted ostentaba, ¿supo de que existían esos pagos, esos préstamos, perdón? Sí, tuvieron conocimiento, inclusive el día de la asamblea donde yo terminé mi periodo, pues ahí lo gritaron a los 4 vientos de los compromisos que había de pagos con las personas que había pendientes. Cuando dice que lo gritaron, ¿quién lo gritó? Pues los que estaban ahí presentes, que eran parte de la nueva propuesta que había para el nuevo consejo. ¿Esos préstamos se los hicieron a usted de manera personal o en carácter de presidente? Nosotros siempre que estuvimos en el tiempo, en el periodo que nos correspondió en la representación de la Asociación Ganadera, siempre que teníamos alguna decisión para este tipo de negocios, de solicitar préstamos, tomábamos un acuerdo en el consejo directivo, que era nuestro tesorero, secretario tesorero, e informábamos en su momento al de vigilancia, que era el señor Uriel Jauregui. Y ya después del acuerdo que tomábamos en base a las necesidades que había de pagos pendientes que teníamos que hacer de la compra de insumos o partes para las máquinas, ya se tomaba el acuerdo pues que fuera o tesorero o presidente para ir a solicitar el préstamo con las personas que nos hacían el favor, siempre en calidad de presidente de la asociación, de ninguna manera a título personal, porque pues no eran dineros para usarlos nosotros en negocios particulares. Y esas reuniones que tenía usted con el consejo directivo de la asociación, ¿emitían acuerdos por escrito o cómo los emitían? Eran unas reuniones entre los 3 integrantes del consejo directivo, donde veíamos las necesidades que había de los pagos pendientes, y ahí tomábamos el acuerdo de que había la necesidad de conseguir el dinero, y en base a eso tomábamos la decisión de buscarlo con las personas que sabíamos que se dedicaban al prestar dinero con intereses. Pero le preguntaba yo si tomaban los acuerdos por escrito o cómo los hacían. No, siempre fueron acuerdos nada más verbales, porque pues como éramos miembros del consejo, los acuerdos que tomábamos eran en base a la necesidad, y como la necesidad de pagos estaba ya por los compromisos que teníamos con los proveedores, pues teníamos que buscar el dinero con las personas que se dedican a eso,
Y pues lo mismo podía ser el tesorero o yo como presidente, porque estábamos en un común acuerdo. Don Santos, ¿recuerda si esos 3 documentos serán los que están en el expediente? Señoría, quisiera si les pudiera mostrar los documentos a don Santos para ver si los reconoce, los originales. ¿De los documentos base de la SUNY? Sí. Secretario, por favor. Sí, son los documentos que se firmaron en ese momento, que solicitamos el préstamo. Entre ellos está uno de fecha 22 de junio de 2004, que es la primera fecha de emisión. ¿Recuerda para qué fue utilizado ese dinero? Ese préstamo, tomamos la decisión de conseguir ese dinero porque los mismos socios nos habían encargado una semilla de pasto llanero, que era el que en ese momento estaba pues dando resultado para los aguastaderos, y buscamos el pasto en la región del Cañón de Juchipila, para ser precisos en Moyagua, con un productor que tenía siembras de eso o praderas de eso, y él nos vendió alguna cantidad de kilos considerable de ese pasto, de semilla de ese pasto, y ese préstamo lo conseguimos para hacerle un depósito a esta persona de Moyagua que se llama Jesús Sánchez Reynoso. Era un préstamo de 60,000 pesos. Y el segundo dinero conseguido, que tiene el pagaré que se lo prestaron en fecha 1 de noviembre de 2004 a la Asociación Ganadera, ¿recuerda para qué lo utilizaron? En esa ocasión teníamos pendientes unos pagos de insumos, o sea, de granos, en la compra de granos para la venta que teníamos en la asociación, y teníamos fecha para hacer los pagos. Teníamos ya algunos pendientes ahí y requeríamos de pagar. No contábamos con la solvencia en ese momento, y se volvió a molestar al señor Humberto para que nos hiciera favor de prestarnos para hacer esos pagos correspondientes que teníamos que hacer ya en ese momento. Ese préstamo se depositó junto con otro dinero me parece que el día siguiente, o ese mismo día o el día siguiente, a la cuenta del banco. Cuando dice la cuenta del banco, era de la asociación. De la asociación ganadera, estoy hablando de la asociación ganadera. Correcto. El último de los préstamos, de los documentos que le acaban de mostrar, se tiene del texto se desprende que fue en fecha 18 de julio de 2005. ¿También recuerda para qué fue utilizado? Sí, ese préstamo lo solicitamos porque ya teníamos que volver a hacer unos pagos pendientes, pero ahí hubo un ingreso de ventas del día y de parte de trabajo también de la máquina, y no fue necesario depositarlo. Entonces lo detuvimos un poquito porque había unos pendientes para después, y esa es la razón por la que se depositó es 18-22 de agosto. Se hizo el depósito a la cuenta de la asociación ganadera, tal cual era el préstamo de 50,000 pesos. Correcto. Señor, otra vez la molesto si pudiera mostrarle la ficha de depósito que se encontraba junto con el pagaré. Está un poco ilegible como se manifestó en su ofrecimiento,
pero en la foja 54 del expediente está un tanto más legible la copia. Esto en razón de que, por obvias razones, el papel que se utiliza se va borrando con el tiempo, pero quedó la copia legible. Me parece que es la 54. Don Santos, ahora que tiene a la vista la original, la que tiene la licenciada en la mano, y el contenido, ¿puede decir usted si es la misma que está ahí en la copia? Que usted recuerde. Sí, sí es la misma. ¿Recuerda eso para qué, de dónde proviene esa ficha de depósito? Es del préstamo que se le había solicitado al señor Humberto Sigala. Aparte de los préstamos al señor Humberto Sigala que solicitó usted como presidente de la ganadera, ¿recuerda usted algún otro préstamo a otra persona o otras personas? Sí los hubo varios. ¿Puede decirnos algunos, por ejemplo? Pues en ese momento hubo también un pendiente que teníamos de pago con una persona de Yahualica, con el señor José Cornejo. ¿Ese otro préstamo se pagó? Tampoco se pagó. No tuvimos el dinero que se requería para hacer esos pagos en el momento en que estábamos al frente del consejo, y pues platicamos ahí con los compañeros, secretario, tesorero de vigilancia, y pues al no tener efectivo, no teníamos la solvencia, pues con pena y todo, con estas personas que nos hicieron el favor, pues quedamos a deber. Se quedó a deber ese dinero y quedó ese compromiso en la asociación ganadera. ¿Había alguna diferencia entre ese adeudo con el señor Cornejo y los de don Humberto, además de obviamente las cantidades? ¿Había alguna diferencia en la forma de pedirlo? No, pues siempre con el acuerdo, ¿verdad?, del consejo y la necesidad que había de pagos en su momento, pues se le hizo, ¿verdad?, se solicitó ese préstamo a esa persona, y en ese caso le dije yo al tesorero que nos acompañara, por tratarse de una persona que era fuera del municipio, pero él en ese momento no pudo acompañarme, nada más me dijo verbalmente que fuera yo a solicitarlo, ¿verdad?, que para que supiera esta persona lo que requeríamos, y que si ya era necesario que él fuera también, pues que pasaba a comparecer con la gente. Y fui yo y lo solicité en ese momento. La persona que nos hizo el favor, ¿verdad?, no necesitó de más miembros del consejo, simplemente aceptó la firma en mi calidad de presidente de la asociación ganadera de aquí de Nochistlán. Entonces, lo que dice que fueron de la misma manera los préstamos, o hubo diferencias entre ellos. Fue de la misma manera, fue acuerdo de los compañeros del consejo, y fue y se hizo el préstamo. De igual forma, en su momento también, pues el tesorero pues podía hacer la misma operación, porque tenía las mismas facultades como miembro del consejo directivo, y también por acuerdo que ya habíamos tenido previamente para sacar adelante la situación económica que se estaba viviendo en ese momento dentro de la asociación ganadera local. ¿Alguno de los préstamos que le solicitó al señor Humberto fue en calidad personal suya? No, de ninguna manera. Siempre que se le ocupó para que nos prestara dinero fue única y exclusivamente para
la asociación ganadera. Y él, como miembro de esta asociación, como socio, pues nunca tuvo desconfianza de que nosotros estuviéramos actuando de una manera ilegal o de una manera ventajosa, porque sabía de antemano que teníamos las necesidades de pagos dentro de la organización. Además de estos 3 documentos que le quedaron a deber a don Humberto, ¿recuerda usted algún otro que se le haya debido a don Humberto antes de esos 3? Hubo uno primero, uno anterior, que fue, ese sí se le había pagado. Después lo que nosotros hicimos fue estarle pagando pues intereses de estos documentos que están pendientes. ¿Hasta cuándo le pagaron los intereses? Yo creo que debe de ser hasta... nosotros salimos o terminamos en 2006, marzo, abril, y yo creo que los pagos de interés se lo hicimos hasta fines de año. Si mal no recuerdo, ha de haber habido algún mes o 2 pendientes de pagos de intereses. Don Santos, de todo lo que acaba de comentar que sabe, ¿por qué lo sabe? Porque pues yo era el presidente en ese momento, fui nombrado en el periodo 2004-2006 representante legal de la Asociación Ganadera Local, en mi cargo como presidente y como miembro del consejo directivo de la asociación. Posterior a que usted salió de la Asociación Ganadera, ¿usted se dio cuenta o ha sabido de que los subsecuentes presidentes de la misma le hubieran hecho promesas de pago al señor Humberto de los mismos documentos? Sí hubo, en varias ocasiones nos reuníamos con miembros del consejo directivo siguiente, que representaba en su momento el señor Fernando González, y también con gente representando al estado de Zacatecas, del gobierno en turno. Y el gobierno en turno del estado, con el afán de que pues se reconocieran estos compromisos y que estas personas cubrieran esos pagos o reconocieran primeramente, se les mencionaba pues que se hicieran responsables de pagos de esos compromisos y no se me molestara a nosotros, a los miembros del consejo anterior, que ya habíamos entregado nuestra administración, ya habíamos salido de nuestro periodo que nos correspondía, pero pues a lo que estamos viendo hicieron caso omiso a esas peticiones que se les hizo, porque pues a estas alturas todavía está reclamándose por parte de Humberto el pago, porque hasta ahorita pues nunca se le ha querido hacer su pago correspondiente. De momento de nuestra parte es todo, señor. ¿Preguntas? Sí, señoría. Adelante. El señor Santos, quizá, al ir a solicitarle el préstamo al señor Humberto, ¿alguna persona lo acompañó? En el momento que íbamos a solicitar el préstamo, lo vuelvo a repetir, podíamos ir el tesorero, secretario o presidente en nuestra calidad de miembros del consejo. Siempre se me dejaba la responsabilidad a mí por ser el encabezado del consejo, y además porque siempre la amistad que había con esta persona que nos prestaba el dinero, pues era una buena amistad que hasta ahorita la seguimos conservando, ¿verdad? Entonces, por esa razón no había ningún tipo de desconfianza por parte de los miembros del consejo para que fuera yo o ellos los que fueran a solicitar el préstamo. El señor Humberto Sigala, en la demanda que instaró a la Asociación Ganadera, manifiesta que al solicitarle los préstamos a usted, él le pidió que
lo hiciera en su calidad de presidente. ¿Hay algún dato asentado en los documentos, en los pagarés, que acredite que lo hizo con esa calidad? En los documentos está, como fueron para solicitar los préstamos, eran para la asociación ganadera. En el documento él nada más pedía que se pusiera como solicitante del préstamo el nombre del presidente de la asociación y luego que se mencionara lo de la asociación ganadera, porque el préstamo era para la asociación, y prueba de ella está en el pago de intereses que se le estuvo haciendo después de solicitar el préstamo. Usted nos ha venido manifestando que los 3 préstamos que amparan esos 3 pagarés se depositaron, uno a Jesús Reynoso y los otros 2 a la cuenta de la asociación ganadera, ¿es así? Así es, el primero fue a Jesús Sánchez Reynoso, ahí está la fecha de depósito. El segundo fue a la cuenta de la asociación ganadera en la fecha correspondiente al préstamo. En el tercer préstamo, vuelvo a repetir, se consiguió en el mes de julio y se retuvo un poco porque en ese momento nosotros hicimos los pagos correspondientes que había pendientes y pensamos en dejar el dinero para unos pagos posteriores que teníamos ya para pago de insumos de la asociación. Fue por eso que el dinero se depositó a la cuenta en fecha, me parece que es 22 de agosto del mismo año 2005. Usted también fue demandado en una ocasión por parte del señor Humberto para reclamar este pago de este dinero. ¿Que yo fui demandado? Sí. En ningún momento me ha demandado, me ha requerido como testigo, como lo estoy haciendo ahorita en este momento, para que venga a atestiguar si en verdad es el dinero, que es verdad que el dinero se consiguió con él, pero para la asociación ganadera, para los pagos que teníamos pendientes, como ya lo mencioné. Bueno, el señor Humberto Sigala demandó en el año 2009 a la asociación ganadera y posteriormente presentó una ampliación de demanda también en su contra con el expediente 342 del 2009. ¿Sí es correcto? Pues no tengo presente fechas porque pues hace mucho tiempo, pero siempre que yo he venido pues he declarado lo mismo, lo que hicimos esos préstamos o conseguimos esos préstamos de ese dinero para la asociación ganadera. Solicito a su señoría le muestre al testigo la contestación de demanda del expediente 342-2009 de fecha 04 de marzo del 2010 con la que se acredita la contestación de demanda entablada en contra del señor Santos. ¿Cuál es su objetivo, licenciado? ¿Perdón? ¿Cuál es su objetivo? Acreditar que él ha sido demandado. Él nos está diciendo que siempre ha comparecido al juzgado en calidad de testigo únicamente. Licenciado, le recuerdo, el objeto de la litis no es el contenido de los expedientes 342 y 150. Son ofrecidos como pruebas, el contenido se va a valorar en ese momento, pero no es parte de la litis. Señor Santos, tengo a la vista una contestación de demanda de su parte, en donde usted también manifestó que se hicieron con ese dinero, motivo del préstamo que hizo el señor Humberto Sigala, la compra de una planta de procesadora de alimentos o de forrajes. ¿Es así? En el primer préstamo, en un anterior que hubo, ese sí fue para la compra de la planta mezcladora de alimentos.
ese documento, si mal no recuerdo, lo pagó el señor Uriel, si mal no recuerdo. Señor Santos, al carecer de nombre en los estados de cuenta sobre los depósitos a que se refiere usted se hicieron a la cuenta de la ganadera, ¿pudo haber sido cualquier otra persona aparte de usted quien hizo esos depósitos? Podía ser los compañeros del consejo, podía ser el tesorero, porque para eso eran sus funciones, o podía hacerlo yo en la calidad de presidente. ¿Pudieron ser también por parte de proveedores esos depósitos? No, Permítame, licenciado, volvemos nuevamente, no nos salgamos del litigio. ¿Agregó alguna nota usted a los pagarés para comprobar la calidad con que había solicitado esos préstamos? no le entiendo bien la pregunta. Sí, el señor Humberto Sigala le pidió que al suscribir los documentos lo hiciera en calidad de presidente. ¿Usted le agregó esa nota en calidad de presidente de la asociación presidente de la asociación Santos Quesada? ¿Agregó algo así? El agregado al documento era mencionar la asociación como están en los documentos, porque era para eso el préstamo. Si yo hubiera solicitado un crédito a título personal, no tenía por qué mencionar la asociación, porque mi domicilio es otro. Pero los documentos están suscritos por usted. En la parte relativa a los datos del deudor únicamente dice Santos Quesada, ¿es cierto? Deben de estar, porque si yo era el representante legal como presidente, pues tenía que estar mi nombre escrito en el documento, porque se lo estaba haciendo en calidad de presidente de la ganadera, de la asociación ganadera. ¿Sabía usted que la asociación ganadera fue demandada también por el señor Santos, José Cornejo de Yagualica? ¿Sabía qué? Perdón. Sí, ¿sabía usted que el señor José Cornejo demandó a la asociación ganadera de Mazatlán? Debió de hacerlo porque pues había pendientes de pago del crédito, del préstamo que se le había solicitado a él. ¿Usted llenó ese documento mercantil también a favor del señor José Cornejo? ¿Usted qué? ¿Llenó también ese documento, lo suscribió ese documento a favor del señor José Cornejo? Pues en el momento de... Permítame, adelante. Señoría, creo que la pregunta es muy confusa porque dice llenó el pagaré y luego dice suscribió, o sea, como si fuera lo mismo, y pues no es lo mismo llenar que suscribir, entonces que se concretice a una u otro que la haga por separado. Procede la objeción. ¿Usted suscribió el documento mercantil a favor del señor José Cornejo? El documento a la hora de solicitar el préstamo, usted sabe claramente, licenciado, que el documento se llena o se hace en presencia de las dos personas, del que está prestando el dinero y del que lo está solicitando. ¿Para qué? Para tener la confianza y estar conscientes de que el documento se está llenando de acuerdo al préstamo que se está solicitando por parte de la asociación. ¿Recuerda usted en el nombre del deudor, en el pagaré, qué se le puso? ¿Se le puso Santos Quesada o Asociación Ganadera? Permítame. Sea más preciso, licenciado, es imprecisa esa pregunta. Señor Santos, derivado del préstamo que le hizo el señor José Cornejo a la Asociación Ganadera, en ese documento, en la parte relativa a los datos del deudor, ¿usted asentó Santos Quesada o asentó Asociación Ganadera? Deben de estar las dos cosas, porque yo era el representante de la asociación legalmente. Tiene que estar mi nombre como presidente de la asociación y tiene que estar el nombre de la asociación porque para él se estaba haciendo
para ella se estaba solicitando el préstamo. ¿Sabía que a diferencia de los documentos que suscribió a favor de Humberto Sigala, este documento en la parte relativa a los datos del deudor dice asociación ganadera? Debe de tener los datos porque vuelvo a repetir, porque el préstamo era para la asociación. Yo creo que si hay alguna diferencia debe de ser porque la persona que estaba haciendo el préstamo en ese momento pues no era miembro de aquí de la asociación de Nochistlán y debió de incluirle en el escrito pues algo más, ¿verdad? Para tener más me imagino que presencia para al momento de requerir el pago. Pero aquí con el señor Humberto sabíamos de antemano que no había ninguna desconfianza ni teníamos ninguna necesidad de exhibir algo otro escrito. ¿Por qué? Porque él era miembro era socio de la asociación y no tenía ninguna desconfianza de que se le desconociera tal préstamo como está sucediendo ahora. ¿Sabía usted que en el estado de cuenta de la Asociación Ganadera del mes de noviembre del 2004, además de los 2 depósitos que hace mención el señor Humberto Sigala, hay uno por la cantidad de 106,000 pesos? Pues es cuestión de revisar los documentos o los estados de cuentas, porque pues teníamos que depositar el dinero que se llevaba a la asociación y como el depósito se hacía casi siempre en la parte de la tarde cuando ya se va a cerrar el banco, pues tenía que depositarse lo de los préstamos y podía depositarse aparte lo que había ahí en caja por la venta de insumos o trabajos de máquina. ¿Por qué razón? Porque los pagos que se tenían que hacer pues eran de lo mismo. Entonces si el dinero era para cubrirlos, pues tenía que entrar a la cuenta. Si entró también ese o entraron juntos, pues qué bueno, porque fueron para cubrir esos compromisos que había pendientes. Lo correcto al haber adquirido esos préstamos en efectivo ¿no sería haberlos depositado a la cuenta de la asociación ganadera? A ver, explíquemelo. Al momento de obtener ese dinero en efectivo, ¿no debió usted verlo ingresado a la asociación ganadera si era en calidad de presidente y para la asociación ganadera ese dinero no debió haberlos depositado en la cuenta de la asociación ganadera para hacer uso en su momento para lo que estaba solicitado ese préstamo? ¿No debí de hacerlo el depósito? Sí. ¿No debió haberlo depositado a la cuenta de la asociación ganadera? Pues está ingresado a la cuenta. Bueno, nos está diciendo que el primer préstamo se hizo para el pago de una semilla al señor Jesús Reynoso, para lo cual usted dice que lo depositó, pero sin haber ingresado a la cuenta de la asociación ganadera. Esto se puede tener como que fue a título personal. No se puede entender así por la razón de que se está solicitando el préstamo con la fecha del depósito por la necesidad que había de hacer ese mismo día el pago. Si usted revisa el documento es así. Allí teníamos que hacerlo de una manera rápida porque el señor nos estaba requiriendo el pago, que porque él tenía otros compromisos para ese día. Entonces lo que conseguimos el dinero con el señor Humberto y fuimos y hicimos el depósito. Por eso guardamos la ficha de depósito para justificar el préstamo que habíamos solicitado con el señor Humberto. ¿Podemos acreditar o tiene la manera de acreditar que efectivamente ese dinero, ese depósito usted lo hizo? ¿En esa ficha aparece su nombre? Licenciado, está usted ya refiriendo a hechos particulares del testigo. El testigo viene como testigo de los hechos litigiosos. Los proveedores
cuando la ganadera vendía algún producto, pasto o semilla, los proveedores pagaban en efectivo o también podrían haber depositado a la cuenta de la asociación ganadera, ¿es así? Licenciado, nuevamente refiere a hechos objeto de debate. ¿Sabía que el segundo de los préstamos lo fue por la cantidad de 60,000 pesos y usted dice que se depositó el 2 de noviembre, pero únicamente aparecen dos depósitos que ninguno de los dos coincide con esos 60 porque hay uno de 40 y uno de 50? Le vuelvo a repetir que los depósitos se hacían, podían hacerse juntos, porque la persona que iba a hacer el depósito pues llevaba lo que había de ventas y lo que había de trabajos y lo que se conseguía. Si se requería de depositar, se depositaba junto, porque los pagos iban a salir de la asociación ganadera. Entonces tenía que meterse el dinero en ese momento pues para cubrir esos pagos. Pero no hay manera de comprobar que esos depósitos hayan sido derivados de ese préstamo, ¿verdad? Señor, pues a estas alturas y con este tiempo que ha pasado, necesitaríamos de revisar en ese momento, digo, en el momento dado, pues para poderles contestar con mucha precisión lo que me está preguntando. Si el movimiento está en el banco y ingresan el dinero al banco y estaban pendientes los pagos, pues por eso se solicitaba el crédito, porque se tenía que cubrir esos pagos para no quedarle mal a esos proveedores. Tenía que depositarse el dinero de entradas, de ventas, el que se conseguía, pues si de la misma organización o de la misma ganadera se iban a hacer los pagos, pues tenía que depositarse el dinero. No tengo más preguntas. Bien. Entonces, con ello tenemos por recibido el testimonio del señor J. Santos Quesada Macías. Nos quedaría pendiente de recibir el testimonio del señor Miguel Ángel Avelar Valdés, el cual, como dijimos con antelación, antes del inicio de esta diligencia se exhibió un justificante con el que se justifica su inasistencia a esta diligencia. Entonces tenemos por recibido su dicho. Nos aguarda nuevamente un momento, por favor, en el cubículo de los testigos. Entonces, atendiendo pues a la inasistencia justificada del diverso testigo, vamos a suspender el desahogo de la presente audiencia de juicio en la etapa en la que estamos, que es la conclusión de la etapa del desahogo de la prueba testimonial admitida a la parte actora. Nos quedaría pendiente el desahogo de la testimonial admitida a la parte demandada y la recepción de las pruebas documentales, y obviamente lo correspondiente a la formulación de alegatos. De conformidad pues con lo dispuesto por el artículo 1390 bis 42, que establece en forma textual: si el testigo citado de esta forma no asistiera a rendir su declaración en la audiencia programada, el juez hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo. En este caso podrá suspenderse la audiencia. En este caso vamos a omitir el hacer efectivo apercibimiento alguno, toda vez que el testigo está justificando la causa de su inasistencia. Por lo tanto, únicamente se reprograma la presente diligencia para continuar con su desahogo a las 13:30 del día 18 de septiembre del año en curso, por así permitirlo las labores de este juzgado. Se ordena pues citar con la debida anticipación al testigo Miguel Ángel Avelar Valdés en el domicilio que ha sido señalado para ese respecto, y se quedan las partes presentes debidamente citadas y enteradas de la fecha en la que habremos de continuar con el desahogo de esta diligencia.
sin que en este acto se les conceda nuevamente el uso de la voz para formular manifestaciones, toda vez que la audiencia no está concluida todavía, únicamente la estamos difiriendo. ¿Sí? ¿Alguna manifestación al respecto? Únicamente solicitarle copia del audio y video de la presente audiencia, señor. ¿Verdad? Igual en los mismos términos, copia del audio y video de la audiencia. Atendiendo a la similitud de las pretensiones de las partes intervinientes, se autoriza copia del audio y video a costa de las mismas de la presente diligencia. Virtud a lo cual, siendo las 13:30, se decreta la suspensión de la presente diligencia. Señorita juez, hágame el favor de devolver las identificaciones a los intervinientes.